dirección. Lord, we put ourselves in your hands and ask for your direction. Y ayúdanos para que nuestro corazón sea abierto Help us to have open hearts y nuestra mente también sea abierta and open minds para poder entender esta palabra to understand your word. y lo más importante, ponerla Se por grabó, obra. pero And more importantly, to no put se it into escuchaba practice. igual. Bendice a cada uno de los que estamos en esta reunión Bless everyone that's here. y anímanos, confórtanos, restáuranos, Restore us. sánanos con tu palabra como sea la necesidad de cada corazón. Heal us So, with se your grabó, word pero according to every need. como la primera vez que Pedimos lo en el grabé. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We ask in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La semana pasada voy a Ahora sí. explicar brevemente de qué se trató. Last week, I'll explain a little bit what it was about. La semana pasada hablamos de Habacuc, We spoke about Habakkuk como una visión cumplida. having a vision that was fulfilled. Y de acuerdo con la profecía de Habacuc, And according to Habakkuk's vision, esa profecía surge después de un clamor, the vision takes place after he cries out, después de una queja por las injusticias, after he complains about the injustices, porque él percibió la injusticia que el pueblo de Israel sufría bajo la opresión babilónica. because he perceived the injustices that Israel was suffering under the Babylonian control. Y en el versículo que nos ocupó la semana pasada, And the verse that we used last week dice literalmente que Dios respondió la oración de Habacuc says literally that God responded to Habakkuk's prayer y le instruyó a que escribiese la visión de lo que le estaba mostrando. and instructed him to write the vision that God was showing him. Y lo que él estaba mostrando, lo que Dios estaba mostrando a Habacuc, And what God was showing Habakkuk era como vendría was, y, ya, go ahead, y traía liberación al pueblo de Israel. was how God would come and bring freedom to Israel. Y al final de la predicación entendimos And at the end of the preaching, we understood que para el año 539 antes de Cristo, that by the year 539 before Christ, Ciro el Grande, el rey de Persia, the king of Persia entró a la ciudad de Babilonia entered into the city of Babylon junto con su ejército with his army y conquistó a los babilónicos and conquered the Babylonians en una batalla que históricamente le llamaron la batalla de Opis. in a battle that historically is known as the Battle of Opis. Opis, yeah, Opis is Opis. Ajá. Good job. Sí. Lo que ocurrió ahí es que después que entra a Ciro, el rey de Persia, So after Cyrus, the king of Persia, enters in, él tomó a Nabonido, el rey de Babilonia en ese tiempo, he took the king of Babylon at that time y lo puso en la cárcel. and jailed him. Así terminó el reinado de Babilonia. And so that's how the Babylonian kingdom ended. Y así Habacuc, And Habakkuk, prácticamente, vamos a decir, por lo menos 40 años después de su profecía, at least 40 years after the prophecy, vio el cumplimiento de la visión que le había dado Dios. saw the fulfillment of the vision God had given him. Pero hoy no quiero hablar de esa visión ya cumplida. And I don't want to talk about this vision that was fulfilled. Hoy más que nada quiero hablarles de sueños. I want to talk to you today about dreams. ¿Cuántos han tenido sueños? A ver. How many of you have had a dream? No estoy hablando que tengan sueños, así que no se me vayan a dormir. I know, I'm not talking about being sleepy, so don't get sleep. Estoy hablando de sueños específicamente como proyectos, I'm talking about dreams specifically as in a project. planes, Keys, propósitos, purposes, metas por alcanzar, metas por cumplir. goals to attain. Y hoy quiero hablarles desde esa perspectiva, And today I want to talk to you from this perspective, pero básicamente voy a enfatizar de sueños cumplidos. but I want to emphasize the dreams that are fulfilled.
¿Cuántos de ustedes ya me dijeron que han tenido sueños? ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños que se han cumplido? How many of you have had dreams that have been fulfilled? Es curioso, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere compartir uno de sus sueños que se ha cumplido? Would one of you, someone like to ¿Alguien? share their dream that's been fulfilled? Cualquiera de ustedes, sí. Anyone. Adelante, ya. Quiero que se le vean el micrófono. Siempre quise ser maestra de niños I've always wanted to be teach children, y ahora lo soy. and I am. I'm a teacher. ¿Alguien más? Sí, qué bueno. Igualmente, quise siempre ser gerente de una empresa y lo logré. Y sé, voy a seguir así. ¿Qué quería hacer? She's always wanted to be a company manager, and she is. Wow. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No necesita ser un gran Anyone else? sueño. It doesn't have to be a big goal. Felicito yo a las hermanas porque son sueños pues relativamente grandes, importantes. I want to congratulate the sisters because those are big goals. Pero no necesariamente necesitan hacer así de grandes. But they don't have to always be that big. Algunos tuvieron sueños Some of you have had dreams y los olvidaron. and you've forgotten them. Y después, con el paso de los años, And as the years go by, de repente se encontraron en una situación o en una posición o circunstancia you find yourself in a circumstance que de repente dicen, como que esto ya lo viví antes. and you feel like, I've been here before, I've done this before. No sé a quién les ha pasado así, I don't know who that has happened to, pero tiene primero la impresión de que ya vivió antes, ya pasó por eso antes, but you have the impression like you've lived through this before. y luego con el paso del tiempo se da cuenta que alguna vez lo soñó. And then you realize that through time you have dreamed about it. Yo sé que les ha pasado. I know it's happened. No voy a pedir que lo compartan esta vez, así que no tengan miedo. I'm not going to ask you to share it this time, so don't be afraid. Sí, porque yo soy el que voy a predicar. I am the one preaching today, so I'm not going to ask you to share. Bueno, para este propósito quiero leer Salmo 126, versículo 1. So in this vein, I'm going to read Psalm 126, verse 1 and 2. 1 and 2. 1 y 2. Dice así: Cuando Jehová restauró la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Y entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nations said, what amazing things the Lord has done for them. Y quiero aclarar que estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. And I want to clarify that I'm reading from the Reina Valera version, Actualized version. revised, updated. Revised or actualized. Well, okay. La razón que escogí esta versión The reason I chose this version es que habiendo estudiado el pasaje, is after studying the passage, me doy cuenta que las pasadas versiones the older versions estaban diciendo para el tiempo futuro. were talking about the future. Por ejemplo, 1960 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. 1960 says, when the Lord returns the captivity, we will be like those who dream. Pero la versión actualizada dice: But the revised version says, en el tiempo pasado, todas las mismas expresiones. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sion, it's in the past tense, it says, when the Lord brought back, entonces fuimos o éramos como los que sueñan. said we were like those who dreamed. Por eso me gustó esta versión, porque
realmente, históricamente, That's why I like this version, because historically, esta es la expresión que nos sitúa en el contexto correcto. this is the correct version. Porque en el Salmo 126, Because in Psalm 126, realmente lo que está ocurriendo es el cumplimiento de aquella profecía que Habacuc había escrito. what's happening is the fulfillment of the prophecy that Habakkuk had written. Eso es lo que describe el pasaje. That's what it's describing. ¿Sí? Ya la liberación ocurrió. The liberation had already taken place. Ya la cautividad terminó. The captivity had ended. Y ahora ellos habían realizado sus sueños. And now they had already realized their dreams. Ahora su sueño de libertad estaba cumplido. Their dreams of freedom are fulfilled. Y ahora se gozaban y las naciones de alrededor de ellos And they were enjoying their freedom, and the nations around them también se regocijaban were rejoicing y se admiraban de ellos and admiration of that, of what had taken place. porque Dios había hecho grandes cosas con ellos. Because God had done great things for them. ¿Se da cuenta? You see? Bueno, al decir esto, entonces, me voy a enfocar a hablarle un poquito más acerca de, pues algo más, un poquito más actualizado. So I want to take this and speak about something more recent, more current. Y quiero hablar de el libro de los sueños cumplidos. And I want to talk about the book of dreams fulfilled. Y mire, al estar estudiando en el tema, When I was studying the subject, estuve revisando cuántos libros hay acerca de los sueños. I was seeing how many books there are about dreams. Yo sé que algunos que hay aquí en este auditorio en este momento les gusta bastante leer. I know that there's some people here in the sanctuary who like to read. So, ¿algunos de ustedes han leído libros de los sueños? Levanten la mano si han If you've read leído algún libro acerca de sueños. a book about Sí. dreams, raise your hand. Ya ve, sí, estoy en gente que le gusta leer. Miren, solamente de los que yo conté un total de 13 libros Of those that I counted 13 books, y mejor paré and then I stopped there. porque la lista continúa. Pero mire, por ejemplo, hay For example, un libro que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. there's a book called Remembrance, Rem- Dreams Remembering and Thoughts. Dreams and Thoughts. Sí. Y otro se llama De la esencia de los sueños. Another is called The Essence of Y Dreams. se puede decir que esos dos libros son bien antiguos, And these books are old porque estos libros fueron escritos por un psicólogo que llegó a ser muy famoso. They were written by a very famous psychologist. Ya, se llamaba Carl Jung. His name was Carl Jung. Ujú. Y después de él hubo otro libro también que se llama La interpretación de los sueños. And after him, there was The Interpretation of Dreams. Y este fue escrito también por otro psicólogo, probablemente el psicólogo más prominente que hubo en el siglo XX. And it was written by probably the most prominent psychologist in the 20th century. Se llama Sigmund Freud. His name is Sigmund Freud. Sí. Y así como ese, miré, por ejemplo, La exploración de los sueños, And I saw also Exploring Dreams, La ciencia del sueño, The Science of Dreams, Cómo interpretar los sueños, How to Interpret Dreams, etcétera, etcétera. Hay una lista etc., enorme. etc. A large, long list. El último que revisé se The last llamaba one I looked at was called precisamente como el tema que hoy predico, sueños cumplidos. Dreams Fulfilled. Y cuando lo miré que se trataba del mismo tema, me interesó y estuve revisándolo. And when I saw that it was on the same subject matter as what I wanted to preach, I was looking through it. Y ese libro fue escrito por un hombre que se llama Enrique Ortego, And it was written by a man named Henry Ortego. pero más que nada es una biografía. And it's a biography. Y la biografía de un
jugador de soccer muy famoso que se llama Cristiano Ronaldo. And a famous soccer player called Así, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sí, y me interesó. And I was interested in it. Pero lo más interesante que encontré después de eso, But the most interesting thing I found after that, o en la búsqueda de esos libros, as I was looking through these books, es que no encontré, pero solamente uno, I only found one book que se enfoca en los sueños cumplidos. that focuses on dreams that are fulfilled. Sí, ahora este libro específicamente es un libro extenso, This is an extense book. es enorme, It's large. es escrito por varios autores. It's written by many authors. En su contenido hay diferentes clases de literatura. It contains different types of literature. Va desde historia, It has history, estadísticas, statistics. También tiene poesía It also has poetry y otras clases de literatura. and other types of literature. Incluso incluye colecciones de cartas. It also has a collection of letters. Y para mí es el gran libro de los sueños cumplidos. And for me, this is the book on dreams fulfilled. Ahora, este libro también está escrito por diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos de vista, It's also written from different points of view incluso a diferentes eventos de la historia. and different events in history. Pero algo que me llamó la atención de este libro But something about this book that caught my attention es cómo relata el sueño de un compromiso con Dios. is how it explains commitment to God. Y es muy simple. ¿Cuál creen ustedes que sería el sueño el libro que merecería este título? El libro de sueños cumplidos. What book do you think deserves the title of Dreams Fulfilled? Bueno, como nadie me contesta, voy a decir que se trata de la Biblia. Since nobody answered, I'll tell you it's because it's the Bible. No sé si usted se ha dado cuenta, I don't know if you've noticed. pero la Biblia es un libro de sueños cumplidos. The No lo había mirado Bible yo is the así. Bible full of dreams. that are Desde fulfilled. el principio, desde el primer libro hasta el último libro, From the first book to the last, se relata una y otra vez historias de sueños cumplidos. it shares stories of dreams that are fulfilled. Y lleva, se puede decir, prácticamente un orden cronológico And it takes a chronological order que eventualmente comienza con un sueño that begins with one dream, y en medio del libro de repente se encuentra el relato de la realización de ese sueño. and in the middle of the book you find the realization of that dream being fulfilled. El primer sueño que yo miré fue el de Génesis capítulo 28, The first dream that I found was in Genesis 28, versículos 10 al 22. verses 10 to 22. No voy a leer el pasaje, pero voy a relatar brevemente el sueño. I'm not going to read it, but I'm going to summarize it. Jacob vio en aquel sueño Jacob saw in a dream cómo había una escalera larga y enorme que llegaba hasta el cielo, that there was a large ladder and it ascended up to heaven. y miró en ese mismo sueño ángeles que subían y bajaban por esa escalera. And he saw angels ascending and descending on the ladder. Y él describe cómo él tenía la seguridad, And he describes, according to his assurance, cómo el Señor Dios estaba allá al final, en las alturas, al final de la escalera, how God was at the top of the ladder y escuchó la voz de Dios hablándole, and he heard God speak to him. diciéndole: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. The God of your father Abraham and Isaac. Y le dijo: la tierra donde estás te la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. He said, the land you are standing on I will give to you and to your descendants after you. Y por si usted no lo sabía, Jacob era un hombre muy miedoso. And if you didn't know it, Jacob was a very fearful man.
Miedoso. fearful. Oh, yo tendré beautiful. Okay. Sorry. Okay. Y como él tenía mucho temor, And because he was afraid, al final del sueño le dice Dios, at the end of his dream, God said to him, y no temas, "Don't be afraid. yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas. I will be with you and I will take care of you wherever you go." ¿Y sabe qué? En la historia de Jacob así ocurrió. And that's what happened in the story of Jacob's life. Eso exactamente ocurrió. That's exactly what happened. Que eventualmente ustedes, los que conocen la Biblia, saben Those who know the Bible, you know it, que incluso eventualmente Jacob cambió de nombre that Jacob's name was changed, y su descendencia heredó prácticamente todas las naciones de la tierra. and his descendants inherited all the nations of the Porque world. incluso en el libro de los Salmos se le dio la promesa, a ti daré todas las naciones de la tierra. Because in the book of Psalms is a promise that I will give to you all the nations of the earth. Es admirable. Un Yes. sueño cumplido. It's amazing. It was a fulfilled dream. Pero ese fue un sueño de compromiso. But that was a dream of commitment. Porque después que despierta Jacob del sueño, Because after Jacob awakes from the dream, la escritura dice que él marcó ese lugar, the Bible says that he set up a marker at the place. levantó un altar He raised an altar, y dijo, este lugar se llamará Betel, and he said, "This place will be known as Bethel, porque no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. because it's nothing more. It's It is nothing else but house of the Lord. the house of the Lord and the door Gate to to heaven." Yes. So, ¿se da cuenta? Ahí Jacob hizo un compromiso. Jacob made a commitment. Y en la historia de Jacob, And in his story, el Génesis se detiene para relatar Genesis stops to tell us que de cuando en cuando Jacob regresaba that from time to time Jacob would go back al altar que había levantado en Betel to the altar that he had raised in Bethel, y ofrecía sacrificios. and he would offer sacrifice. Eso es un compromiso. That's a commitment. Pero déjeme ir un poquito más adelante. But let me go on ahead a little. Otro caso de sueños cumplidos. Another example of dreams Se fulfilled nos menciona en Génesis capítulo 37, in Genesis 37. el versículo 5. Voy a leer el pasaje del versículo 5 al 10. I'm going to read from verses 5 to 10. Génesis 37, y dice así. Yo leo y después leo usted. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. One night Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Listen to this dream, he said. We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. His brothers responded, so you think you'll be our king, do you? Do you actually think you will reign over us? And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I had another dream, he said. The sun, moon, and 11 stars bowed low before me. This time he told the dream to his father as well as to his brothers, but his father scolded him.
What kind of dream is that? He asked. Would your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. Mire, esto es algo curioso, This is something strange, porque este hombre soñaba because this man dreamt, y por causa de sus sueños and because of his no lo dreams, querían, they didn't believe lo him. aborrecían. They didn't want him. They didn't receive him. ¿Qué hay de malo en soñar? What was wrong with the dream? ¿Es malo soñar? Is it bad to dream? Imagínense que yo sueño, de hecho tuve un sueño, Imagine that I dream. In fact, I did have a dream, sueños locos, a crazy dream, raros, extraños. weird, strange dreams. Soñé que estaba predicando, I dreamt I was preaching, pero estaba sentado en una silla, but I was sitting on a chair, bien sentadito, seated, comfortable, y estaba usando este traje. and I was using this suit. Y de repente en la predicación me levanté de la silla And in the dream, during the preaching, I got up from the y chair, caminé, and I walked, y cuando me levanté, and when I got up, el pantalón se quedó en la silla y andaba sin pantalón. my pants stayed in the chair, and I was walking without my pants. Y de repente me dio, ¡ah! Pero eso fue en el sueño. And then I saw myself, and I'm but it's Espero just que a no se dream. cumpla. I hope it never takes place. Pero entonces, imagínense que voy, y de hecho fui y le platiqué a mi esposa. So I went and I told my wife, Ella no me lo dijo. and she didn't. Dice, ¿pero qué es ese sueño que ando soñando? She didn't tell me, oh, what's that dream you're dreaming? Pero imagínense que ella me regaña por los sueños que tengo. But just imagine if she were to scold me because of the dreams I have. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? Have you done that? ¿Ha regañado a alguien por andar soñando? Have you scolded someone for the dream they had? Miren nada más, qué curioso. No hay nada de malo soñar. There's nothing wrong with dreaming. Y podría decirlo así, no hay nada de malo en ser un soñador. There's nothing wrong with being a dreamer. Tener sueños es normal y es natural. To have dreams is natural. Las personas que se dedican a estudiar el sueño, de hecho, dicen que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene por lo menos 4 sueños en un día. People who study dreams say that every human being has at least 4 dreams a day. Yo no me acuerdo del de ayer, I don't remember yesterday, ni de los 4 menos. and much less 4 of ¿Alguno them. de ustedes se acuerda? Do you remember? Somebody? Los sueños que se quedan ahí Dreams that stay, that remain, son sueños en los que hay que meditar. are dreams that we should meditate on. Pero también debo decirle, But I should also tell you, hay 2 clases de soñadores, there's 2 types of dreamers. los pasivos y los activos. Passive dreamers and active dreamers. Los soñadores pasivos se parecen a Proverbios 26, 13 y 14. Passive dreamers are like Proverbs 26:14 and 15. 13 and 13 14. and 14. Así dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. This was a favorite. Es el capítulo 26, versículos 13 y 14. Okay. The lazy person claims there's a lion on the road. Yes, I'm sure there's a lion out there. As the door swings back and forth on its hinges, so the lazy person turns over in bed. ¿Sí sabe lo que dice ese versículo? You know what that verse is saying? So, hay personas que probablemente hayan tenido un sueño There are people who have probably dreamt, y probablemente se repita el sueño and maybe they repeat the dream, y luego se despiertan y dicen, never mind, and they wake up and they say, no, no, it's just a dream, nomás es un sueño, nothing happens. nada pasa. A veces que esas personas tienen sueños de grandeza Sometimes these people have dreams of greatness, y no le hacen caso. and they don't pay attention.
Y dice que son como la puerta que se da vuelta And this is like the door that swings on its hinges en su lugar, in its place, pero de ahí no pasa. but it doesn't go any further. Y no sé, ¿verdad? Pero hay mañanas que ya es la hora de levantarse, Sometimes there's mornings and it's time to get up, pero yo simplemente no siento deseos de levantarme. and I don't feel like getting up. Y agarro la almohada y me pongo así, y me volteo. And I grab the blanket and I turn over to one side, Y ya mi cuerpo como que está cansado de estar durmiendo. and my body is a little tired of being laying down, So, me volteo para el otro so I lado. turn to the other side. Y ya no me siento cómodo, pero no me levanto. But I don't get up. Hmm? Está creciendo el zacate en la casa. The grass is growing in the house. Necesito cortar el zacate. I need to cut the grass. No saqué la basura el fin de semana. The garbage didn't get taken out at the end of the week. Necesita alguien sacar la basura. Somebody needs to take it out, Pero yo no me quiero levantar. but I don't want to get. Hay un tornillo de la puerta que se está cayendo. There is a screw that's falling out of the door, Y alguien tiene que tomar un desarmador y volverlo a atornillar. and somebody needs to take a screwdriver and screw it back in. Y yo soy el único que hago el mantenimiento en mi casa. I'm the only one who does maintenance in the house, Pero no me quiero levantar. but I don't want to get up. Ese es el soñador pasivo. This is a passive dreamer. Hay muchísimas cosas que hacer, There's a lot to do, pero no las hace. but he doesn't do it. Está más rico el sueño. Sleeping is much nicer. Estoy seguro que no hay de esos I'm aquí. sure nobody here is like that, ¿A que no? right? Qué bueno. Pero por el otro lado están los soñadores activos. But on the other hand, there's the active dreamer. ¿Mm? Y mire, aquí, Proverbios capítulo 13, versículo 4, Proverbs 13, verse 4, nos enseña un contraste entre el soñador activo y el soñador pasivo. shows us a contrast between the active and the passive dreamer. Mire lo que dice. Look what it says. El perezoso desea y nada obtiene. And it's a baby 13, versículo 4. Oh, Proverbios 13? 13. Proverbs 13, verse 4. Lazy people want much but get little, but those who work hard will prosper. ¿Se da cuenta? El que se levanta y se pone activo, The one who gets up and becomes active does a lot of things. ahí está precisamente. There it is. Mire, José se convirtió en un soñador, Joseph was a dreamer, pero no soñador. but he was an active dreamer. Y lo regañaban porque soñaba. And he scolded him because he dreamt. Eventualmente la historia de Génesis, los que la conocen, saben que llegó a ser administrador de Egipto, Those who know the story in Genesis know he became an executor in Egypt, y se convirtió en un personaje muy importantísimo. and he was very important. Y sus sueños, al final del Génesis, And by the end of ahí en Genesis, el capítulo 52, in chapter 52, se cumplieron. Su padre y su madre vinieron a inclinarse delante de his él, dreams were fulfilled. junto con todos sus hermanos. His brethren and his mother and father came and knelt down before him. Ese es otro caso de sueños cumplidos. That's another case of dreams Voy a fulfilled. mencionar solamente uno más, I'm just going to mention one more. para que no se me vayan a dormir, porque ya algunos tienen muchas ganas de soñar. Fall asleep because now you all want to Ah, que dream. sí, algo vi, y no se me escapa. Este caso, This case estos son sueños del futuro. are dreams of the future. En Génesis capítulo 41, In Genesis 41, capítulo 42 42, y capítulo 50
50. and chapter 50. Vamos a leer todos esos versículos. We're going to read Del all the capítulo 41 al 50. No se crean. No, don't, not really. Y si lo hicieran nomás es para que se despierten. I just said that so you wake up. Faraón tuvo dos sueños. Pharaoh had two dreams. ¿Sí? En el primer sueño vio que del río que estaba ahí salían 7 vacas hermosas y robustas. In his first dream, he saw cattle come up from the riverbank that were fat, healthy, beautiful cattle. Detrás de esas vacas And behind them salieron otras 7 vacas, were 7 more cows, muy horribles y flacas. very scraggly and thin and skinny. Y las vacas flacas And the skinny cows devoraron a las hermosas vacas. devoured the fat cows. Y por más que comían, And it didn't matter how much they ate, seguían tan feas y flacas como al they were principio. still as ugly and thin as the beginning. Despertó Faraón And Pharaoh woke up, y el corazón le palpitaba así como cuando soñamos un sueño así tremendo. and his heart was beating like when we have a really special dream. Sí. Y no sabía qué es lo que significaba. And he didn't know what it meant. En otra ocasión tuvo un segundo sueño. And on another occasion, he had another dream. Y esta vez ve 7 espigas hermosas. This time he sees 7 heads of wheat, Y al lado de esas hermosas espigas de trigo había otras 7 espigas horribles. and the first 7 were fat, full heads of wheat, and next to them were 7 that were thin and almost empty. Y de repente, And suddenly, aquellas espigas horribles the ugly, thin stalks of wheat empezaron a devorar a las hermosas espigas de trigo. started to devour the full, healthy heads of wheat. Y mientras las estaban devorando, And while they were eating them, Faraón se despertó. Pharaoh woke Y up. otra vez su corazón estaba palpitando And fuerte. again, his heart was really Y beating no hard. sabía qué había ocurrido. And he didn't know what had happened. No sabía qué hacer. He didn't know what to do. Trataba de meditar en el sueño, pero no lo podía entender. He tried to think about the dream, but he didn't know what to do. Y de repente And suddenly, estaba tan triste he was so que sad, se hizo notorio para uno de sus criados, he told one of his servants about it. y el criado le recomendó que trajera a un intérprete de sueños. And the servant recommended him to bring an interpreter. Así que trajo a todos los sabios de su reino So he brought all the wise men y in his nadie kingdom, supo interpretar el sueño. and no one could interpret his dream. Y aquel criado se acordó de alguien que él conoció en la cárcel. And that servant remembered somebody who was in jail, Y su nombre era José. and his name was Joseph. Y trajeron a José And they brought Joseph, e interpretó el sueño de Faraón. and he interpreted Pharaoh's dream. Y se trataba de 7 años de prosperidad, And it dealt with 7 years of plenty, de mucha abundancia. of abundance. Pero después de esos 7 años And vendrían años de carencia. after those 7 years of abundance, there would be 7 years of famine. Así que no sabía qué hacer Faraón, So Pharaoh didn't know what to do, pero dijo, but he said, como tú supiste el sueño, because you were able to interpret the quiere dream, decir que tú tal vez podrías saber qué hacer. maybe you know what to do. E inmediatamente contrató a José para ser el administrador. And so he set Joseph as the La historia leader. dice que José ideó un plan para sobrevivir en los 7 años de And Joseph escasez. made a plan for Egypt to live through the 7 years of Y famine. lo hizo exitosamente. And he did it Como verán, successfully. este fue un sueño para prepararse para algo. That was a dream for getting prepared for something. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Quiera o no, Whether you want to or not, aunque lo haya soñado despierto, whether you dreamt it being awake, pero el futuro es inminente para cada uno de nosotros. but our future is imminent for each one of us. Aunque se trate del día de mañana. Even if it's just about the day tomorrow. Ese es un sueño que incluso tenemos despiertos.
That's a dream that we have when we're awake. Sí, soñamos despiertos. We dream when we're Porque awake. mañana hay que pagar la renta, Because tomorrow we have to pay rent. la colegiatura, We have to pay college. los libros para el chamaco de la escuela. The books for school. Y la aseguranza del carro. The insurance for our car. So, esos sueños en determinado momento incluso se vuelven una pesadilla. Sometimes our dreams become nightmares. Pero se vuelven una pesadilla cuando no estás preparado. But they're a nightmare when we're not ready. Porque Dios de antemano te da a ti la perspectiva del futuro, ya sea dormido o despierto. Because God gives you the perspective for the future, whether asleep or awake. Si quisiéramos hablar de más sueños cumplidos en la Biblia, If we wanted to talk about more dreams that were fulfilled Hay in the más. Bible, there's more. casi estoy seguro que alguien de aquí está pensando en un sueño cumplido en la Biblia. I'm sure everyone here is thinking of a dream that was ¿Quién está pensando? fulfilled in the Bible. ¿Cuál Who's es? thinking of one? ¿Eh? Los sueños de The Daniel. dreams of Daniel. Ahí está uno. ¿Quién más pensó en un sueño cumplido en la Biblia? Who else is thinking of a dream that ¿Alguien was más? fulfilled in the Bible? Jacob. Pues yo sueño que leo la Biblia. ¿Qué dice usted? Sí. Bueno, si usted no ha leído la Biblia, es bueno que esta noche va a soñar, que va a leer. If you haven't read the Bible, it'd be good tonight that you dream that you Así. read the Bible. Al siguiente día que ya soñó, levántese y lea. And after you dream, get up and read it. Pero, por ejemplo, But for example, el nacimiento de Jesús fue revelado a los magos the birth of Jesus was en un fulfilled, sueño de noche. revealed to wise men at night. Fue revelado a José que sacara a Jesús de Jerusalén en un sueño de noche. Joseph was warned to leave Bethlehem with Jesus when he was young Through a dream. through a dream. ¿Cómo se llama el señor? ¿Se da cuenta? Todo es una historia de sueños cumplidos. There's everything is dreams fulfilled. O sea, los sueños en la Biblia, Dreams in the Bible. sueños cumplidos, Dreams fulfilled. básicamente determinaron el futuro de la humanidad. Basically, they determine the way for humanity. Pusieron, digamos, las bases They put the basis para el futuro de todos hombres y mujeres, for every man and woman on the earth, incluso la eternidad. including eternity. Pero vamos haciéndolo un poquito más personalizado. But let's make it a little more personal. Yo sé que la mayoría aquí ha tenido sueños. I know most of you here have had dreams. Algunos ya se han cumplido. Some have been fulfilled. Pero ¿qué necesitas para cumplir tus sueños? But what do you need to fulfill your dreams? Quiero que usted medite I un want you poquito to think a little bit y pregúntese, and ask yourself, ¿tengo yo un sueño? do I have a dream? Pregúntese. Ask yourself, Sammy, do you have a dream? Sam, do you have a dream? Do you? You better. Today? We all need dreams. Todos necesitamos sueños. Si no tenemos sueños, If we don't have dreams, no tenemos futuro. we don't have a future. No sabremos qué hacer el día de mañana. We don't know what to do tomorrow. Quiero darles esto. I want to give you this. ¿Qué necesitas para cumplir tus sueños? What do you need to fulfill your dreams? Número 1. Number one, ¿Qué es lo mínimo que necesitas para cumplir un sueño? what is the minimum you need to do to fulfill your dream? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Can ¿Qué es someone answer? lo mínimo What's the minimum que necesitas para cumplir un sueño? you need to fulfill a dream? Answer. ¿Es cierto esto? Is that true? ¿Qué dijo? No. No. Ya. Eso es, exactamente. Lo primero que necesitas para cumplir un sueño es tenerlo. The first thing you need to do to fulfill a dream is to have a dream. Si no tienes un sueño,
If you don't have a dream, you have nothing to fight for. no tienes nada para You que have pelear, nothing to work for. nada para que trabajar, You have nothing to live for. nada para que vivir. And we all have something. Y todos tenemos algo. ¿Se da cuenta? Por mínimo que sea. For small as it may be. Simplemente si usted ha soñado ser el mejor barrendero Maybe you dream to be the best sweeper y se entrena para hacerlo. and you give yourself to it. Porque ese es su sueño. Y agarra tus cosas. That's your dream. Do it. Aprende técnicas de cómo barrer mejor. Learn techniques how to sleep better. Ya. Pero trabaja en ello. But work on it. ¿Sí? Exactamente como aquel que soñó. I want to be a teacher. Como aquel que soñó, quiero Someday I will be a teacher. algún día voy a ser maestro. And I will not be only just a teacher, Y no voy a ser solamente un maestro, but I will be the best teacher. pero voy a ser la mejor maestra. Wow. You fight for your dream Se pelea por su sueño, to accomplish that. se cumple su sueño. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Todos necesitamos un sueño. We all need a dream. Y lo mínimo que necesitamos para cumplirlo es tener uno. And the minimum we need is to have a dream. Tengo una serie de declaraciones que hicieron personas sobresalientes en la historia. I have a series of declarations of people who were notable in Ujú. history. Ya, ya. Mire, esta frase de, yo no sé cómo se dice su nombre, pero no es en inglés, es hindú, pero es Dhirubhai Ambani. Oh, Dhirubhai Ambani. That Yeah. was good. Yeah. Este señor fue uno de los hombres de negocios más importantes de la India y del mundo. He was one of the most important men in India and in the world. Él murió en el 2002, He died in 2002, pero nos dejó un legado but he left a legacy, y él escribió estas frases. and he wrote these phrases. Dice, para aquellos que se atreven a soñar, He said, for those who are dare to dreamers, dream. It's more like, for those who dare to dream, for those who dare to dream, hay un mundo entero para ganar. there's a whole world to gain. ¿Se da cuenta? O sea, entre más sueños tengas, es mejor. So the more dreams you have, the better. Pero esto es lo primero, ¿sí? Necesitas un sueño. So that's the first. You need at least Si one tienes más de dream. un sueño, es mejor. If you have more than one dream, that's Y better. te voy a dar una receta. Si tienes más de un sueño, haz una lista. And I'm going to give you a recipe. If you have more than one dream, make a list. Y luego que hayas hecho tu lista de sueños, And after you've made your list of dreams, ¿cuál es el que más te querías enfocar para what's the cumplir? one you want to work on first? Y ponlo en número 1, And put it number y one. número 2, etc. And Y, then go y through it. entonces trabaja en tu número 1 And work on your number one hasta lograrlo. until you attain Y sí se puede. it. And you can. Sí se puede. You can. ¿Mm? Déjame pasar al siguiente. The next phrase. Aquí voy a citar una frase de Colin Powell. No sé si Here, ustedes, Colin Powell. no sé si se acuerdan de él, I don't know if you remember him. pero él fue un general de 4 estrellas aquí en los Estados Unidos. He was a 4-star general here in the U.S. De hecho, fue el primer general él no era totalmente norteamericano. He wasn't completely North American. He was black. Ajá, era creo de Jamaica o algo así, He de was ascendencia from Jamaica jamaiquina. or somewhere born Sí. there. Pero él fue comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses He was general for the armed forces of the U.S. y también llegó a ser asesor de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos. And he was also security advisor for the U.S. Yes, yeah, National Security Advisor. Sí. Un hombre muy importante. He was very important. Él dijo esto: And he said this: un sueño no se hace realidad mágicamente. a dream isn't realized magically.
Se necesita sudor, ¿Quieres que You hagamos need más? sweat, determinación determination, y trabajo duro. and hard work. ¿Quién está ahí haciendo ahorita? O sea, no puedes dormir y pasártela soñando. No. You can't sleep and spend all your time dreaming. ¿Podemos hacer? Necesitas despertar You need to wake up y trabajar, and work, sudar, sweat, sufrir, suffer, empeñarte en cumplir tu sueño. and strive to fulfill your dreams. Ahora, parece como que estos principios no son ciertos. It seems like these bases Porque si vas a hacer are ahorita, not true, quedar como hasta Pero sí la son. media but hora. they are. Porque Hasta dentro de media hora vas a estar. simplemente cuando hablamos de trabajar para Pues sí. cumplir tus sueños, Tiene que sacar Just y when we eso talk baja más about working rápido to fulfill your dreams, que cuando ¿qué querían te los duras. israelitas cuando estaban en Egipto? what did the Israelites want when they were in Libertad. Egypt? They wanted Aquí freedom. tomate. Cuando Aquí Dios les tomate. concedió la Aquí libertad, tomate. When God gave them freedom, todo lo que querían era levantar los No ojos es al una cielo cosa, all ¿no? they wanted to do was raise their eyes to heaven y Cuando que yo cayera se la lo dejo, me comida. vengo para acá. and have food fall. No puedes ir por la vida así. We can't live life like that. Dios es misericordioso y trae provisión, God is merciful and He provides, pero tienes que trabajar. but you have to work. Y Dios se lo mostró a los israelitas And God showed the Israelites cuando los saca de Egipto when He brought them out y of los Egypt, pone para cruzar el Jordán. and they had to cross the Jordan. Y antes de eso, And before that, habla con Josué He talks to y Joseph, le da los principios para la conquista. and He gives him the principles for Y conquering. fueron muy simples. And it was very simple. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. He said, look that I command you that you be strong and courageous and of strong might. Y esa palabra, esforzarse, And this work, to be strong, significa trabajo. means work, Porque el trabajo es duro. because work is hard. Mire lo de aquellas personas que se suben a las escaleras y bajan las manzanas. Look at the people who climb the ladders and pick the apples. Mire de aquellas personas que agarran sus tijeras They take their lockers, y en medio de la nieve y el frío and in the midst of the cold and the snow, se paran debajo de los árboles y empiezan a darles tijerazos. they're under the trees and they start cutting away. Mirar las manos de una de esas personas. Ask to look at the hands of one of these people. Tienen unas manos así fuertes, They have curtidas. strong hands, hard hands. Y usted trata de mirar la textura de su piel And if you see the texture of their skin, y es una textura dura, fuerte, curtida por el trabajo. calloused by work. Pero todos los que se esfuerzan All those who make an effort reciben un salario por su trabajo. receive a salary for their work. Y todos los que se levantan con esa potencia y esa fuerza cada día And all who get up with that potential and work every day están luchando por un sueño. are They're working for a dream. Todos los días lo hacen. they do it every day. Ya voy a terminar. I'm going to finish. Estoy en ¿qué necesitas para cumplir tu sueño? What do you need to fulfill your dream? ¿Qué es lo mínimo? What's the minimum? Tener tu sueño. And have it. El número 2 Number es 2, trabajar por tu sueño. work for your dream. Y voy al tercero. And I'm going number 3, Y ahí voy a parar. and that's where I'll stop. Estoy seguro que habrá quien tendrá más principios. I know there's a lot more principles, Pero a mí solamente Dios me dijo, compárteles esos. but God just told me to share these. Y si quieren más, And if you want more, que aprendan, dijo. learn. ¿Sí? La siguiente es The next one is una frase que surge se llama Carol Burnett. it's a phrase that comes from someone named Carol Burnett. Ella es una actriz y Carol, comediante, Carol Burnett. sí, escritora norteamericana She's a North American comedian y también es una escritora muy prominente. and a prominent writer.
Y ella escribió estas palabras. And she wrote these words. Cuando tienes un sueño, When you have a dream, tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir. you have to grab a hold of it and never let it go. Esta mujer se sacó un 10. This woman got a 10. Cuando yo leí este pensamiento que ella escribió, When I read the thought that she wrote down, dije, ¿será que las mujeres son más inteligentes que los I hombres? said, are women smarter than men? Y dije yo, no puede ser. And I said, that can't be. Pero en algunos casos lo es. But on some occasions they are. Sí. Ella tiene la clave para esto. She has the key. Si tienes un sueño, If you have a dream, tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir. you have to take a hold of it and not let it go. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, la receta para el fracaso the recipe for failure es comenzar algo y no terminarlo. is to start something and not finish it. ¿Cuántas y cuántas personas, cuántos y cuántos jóvenes How many people, how many young people comienzan una carrera, start estudiando una carrera, studying career, y de repente se les hace un poquito difícil and then it becomes a little difficult y ya no siguen? and they don't keep up. Simplemente paran They just stop y se quedan ahí. and they're there, stuck. Otro error que he visto ahí, another mistake I have to say Another better, mistake that they make es que posponen sus sueños. is they postpone their dreams. Dicen, voy a tomar un descanso y They say, I'm going to take a break. voy a parar tal vez la primavera, Maybe I'll take off for the spring, y para la primavera, y ya cuando se acaba la primavera dicen, bueno, también voy a parar el verano and when spring is over, they say, oh, I'm going to take summer off y too. voy a comenzar ya en el otoño. And I'll start in the fall. Llega el otoño y dicen, Fall comes and they say, yo creo que recomienzo el invierno, ahora sí. oh, I'll start over in winter. It's the way it goes. Así pasa. This happens. Así pasa y eventualmente, poquito a poquito, se alejan de sus sueños. And little by little, they let go of their dream. A eso se les llama quitters. This is called quitters. ¿Cómo se dice quitters en español? Sí, pero yo creo que habría otra palabra. Losers, losers, losers. Yeah. Perdedores. Sí. They give up so easy. Se dan por vencido fácilmente. A una vez estuve yo así, no se preocupen, no estoy diciendo nada malo. I was that way at one time. Yo algún tiempo fui I'm así. not saying anything bad. I was like that at Me one acuerdo time. que cuando estaba en la escuela primaria, I remember when I was in elementary school, yo la terminé mucho antes que cualquier otro estudiante. I finished much before any other student. En cuarto grado me gradué. In fourth grade, I left. Sí. Pero mire, eso es quitting. Eso es That's quitting. irse. Nada I más. was leaving. Pero un año antes, But 1 year before, cuando estaba en tercer grado, when I was in third grade, me eligieron para mí, para correr una carrera de que 100 metros planos, que no sé qué. they told me something about a career and running 100 Sí. meters. Y me acuerdo que me empezaron a practicar y yo iba And I started practicing, corría and I'd bastante. run a lot. Y sí les ganaba a mis compañeros. And I would beat some of my fellow students. Y llegó el día de la gran carrera. And the great day of the great race came. Se reunieron varias escuelas A lot of schools got together para competir. to compete, Y comenzó y todos competían. and everybody was competing. Gritando, pero And bien. I was Entonces, ready, pepped up, comenzó la carrera y en sus marcas, and the race began. On your marks, get set, fuera. go! Y empezamos a correr. And we started Y ahí running, iba yo y agarro la delantera. and I was running. Y entonces veo que alguien viene aquí acercándose a mí. And I saw somebody coming getting close to me. Me pego muy recio así, cuidando al que va allí. Pero mientras estaba cuidando el de And acá, while I was looking at el de acá se me the pasó here, para enfrente. the one on the other side came Tratando de around me, alcanzarlo. and I couldn't catch up.
Pero pronto vi que no lo iba a alcanzar, ya me paré. Me regresé. And I saw I wasn't going to catch him, and I gave up. I quit. Eso es un quitter. That's a quitter. ¿Sí? Bien enojado yo. I was so mad. Su carrera, ni me gustó. And I said, I didn't even like the race. Y me dice, ¿pero por qué te regresas? And he said, why'd you go back? Es que no me gustó, no me gustó. I didn't like it. I didn't like it. Qué tonto, ¿eh? It's foolish, right? Ahora, ¿qué quiere decir esto? What does that mean? Hay muchas cosas que vamos a comenzar There's a lot of things we'll start, y que no nos van a salir bien. and they won't turn out Pero eso well, no quiere decir que no podemos. but that doesn't mean we can't do it. Lo único o el más grave error que pudieras hacer The greatest mistake we can make es regresar en medio de la carrera. is to turn back in the middle of the race. Y el peor error todavía más And the worst thing still es no tener un sueño. is to not have a dream. Desistir de él es un error grave también. And to turn back from it is a big mistake. Podemos tener muchos fracasos, We can have a lot of failures, pero volver a levantarnos but get back up y seguir adelante. and keep going. Mire esta frase que nos dejó Abraham Lincoln. Listen to this phrase that Abraham Lincoln left us. Dijo él, He said, no le temas al fracaso, don't fear failure, porque no te hará más débil. because It will not make you weak. okay, It will make you stronger. te hace más fuerte. No temas al fracaso, porque no te hará más débil, sino te hará más fuerte. Don't fear failure because it won't make you weak, it will make you stronger. Y ese hombre habló por su experiencia. And he was speaking from experience. Estaba revisando su biografía I was looking through his biography, y encontré que realmente la biografía del señor expresidente de los, fue el 16º presidente de los Estados Unidos, and he was the 16th president of the United States, y él tuvo una vida de constantes derrotas. and he had a life of constant failure. Por ejemplo, a los 7 años, At 7 years old, él tuvo que empezar a trabajar para sostener a su familia, he had to work to sustain his family, después que su familia se quedó sin casa. and then after his family lost their home. A los 9 años se murió su madre. At 9 years old, his mother died. A los 22 años él fracasó en sus negocios que estaba haciendo. At 22, he failed in the business that he was working in. A los 23 años fue derrotado en unas votaciones para legislador. At 23, he failed. He didn't win in some elections. Y en esa misma edad fue rechazado de la Facultad de Derecho, no le dieron el pase para ser un abogado. And he also failed at becoming a lawyer. A los 24 años se declaró en bancarrota. At 24 years old, he had to declare bankruptcy. A los 25 otra vez fue derrotado en unas elecciones para legislador. And at 25, he did not win elections again for legislation. Se iba a casar a los 26 años y cuando estaba a punto de casarse su novia falleció. He was going to get married when he was 26, and at the point of marriage, his wife-to-be died. Como consecuencia, a los 27 años cayó en una depresión nerviosa que estuvo en el hospital 6 meses. At 27, he had a nervous breakdown and was in the hospital for 7 months. Cuando cumplió los 29 años, When he turned otra 21, vez fue derrotado en elecciones para representante de su estado. he failed in elections again and didn't make it. Hizo una aplicación para formar parte del colegio electoral a los 31 años y fue rechazado. He put in a request to be part of the electoral college, and he was refused. 6 veces fue derrotado en diferentes elecciones. 6 times he failed in different elections. Cuando cumplió los 47 años, volvió a ser When he turned 47, un perdedor, perdiendo la vicepresidencia del Partido Republicano. he lost the vice presidency of the Republican Party. Y cuando hicieron el recuento, él obtuvo menos de 100 votos. And when they recounted, he had less than 100 votes.
Y otra vez en los 49 años And again at 49, lo derrotaron para una elección para ser senador. he was defeated in elections to become a senator. ¿Pero qué creen? Well, what do you think? Cuando cumplió los 51 años, When he turned 51, fue elegido el presidente número 16 de los Estados he Unidos. was elected the 16th president of the Y de United acuerdo con la States. historia, fue uno de los mejores presidentes. And according to history, he was one of the great presidents. Estamos supuestos a fallar. We need to be willing to fail. Y probablemente la falla más grande que hay en las personas es no tener un sueño. And maybe the biggest failure that we have as human beings is to not have a dream. Presidente. ¿Quién de ustedes no tiene un sueño? Who of you doesn't have a dream? Sí, gente que no lo tiene. There are people who don't, ¿Por qué no saben de dónde agarrarlo? because they don't know where to take it from. Pero déjame decirle, But let me tell you, si usted no tiene un sueño, if you don't have a dream, Dios tiene un sueño para usted. God has a dream for you. Dios tiene planes para usted. God has plans for you. Dios tiene propósitos para He su has vida. purposes for you. Y si no hemos adoptado sueños, porque no hemos llegado ahí todavía. And if we haven't adopted those dreams, it's because we haven't gotten there yet. El Salmo 126, Psalm 196, 126 or 126, menciona las características del sueño. mentions the characteristics of those who dream. Dice así, cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Says, when the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream. Y estas son las características de los que sueñan. And this is the characteristics of those who dream. Dice, nuestra boca se llenará de alegría. Our mouths will fill with Nuestra boca, nuestra lengua de alabanza. laughter. Our tongues sing for joy. Y estas son las características. These are the characteristics. Son personas alegres. They're happy people. Son personas optimistas. They're optimistic people. Son personas que ven el futuro y no se asustan. They're people who see the future and are Porque tienen excited planes. because they Y have porque plans. nada les va a apartar de sus Because planes. nothing will fail. Porque their tienen plans. propósitos. Because they have Y van purposes. a llegar ahí. And they're going to obtain them. Me gustó mucho las frases que la hermanita compartió. I like the phrase that the sisters share. Le doy gracias a Dios I thank God porque mi sueño era because my dream was llegar a ser gerente de una empresa to be a manager of a y company. ya lo he sido And I've been y that. lo voy a volver a hacer. And I'm going to do it again. Esa es la idea, That's the idea. ese es el enfoque. That's the focus. El hecho que hayas fallado ayer The fact that you failed yesterday no quiere decir que vas a fallar hoy. doesn't mean you failed today. Solamente debes tener sueños. You just need to have dreams. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, When I arrived in the United States, no sabía realmente qué quería hacer. I didn't really know what I wanted to do. Creo que gran parte de mi corazón se quedó en México I think part of my heart stayed in Mexico y de la obra que hacía en México. and the work that I had there. No sabía qué iba a hacer aquí. I didn't know what I was going to do there. Y me recuerdo que después de varios años que estuve viviendo en los Estados Unidos, And after living here for several years, tuve un accidente. I had an accident. Y ese accidente me llevó a estar inactivo por varios años. And because of the accident, I was inactive for several years. De hecho, oficialmente quedé limitado de movimientos I was limited in my movement y de fuerza. and my strength. Oficialmente tengo una carta que nos escribieron doctores I have a letter from the doctors para la obra industrial of labor and industry que dice que mi capacidad that says my se capacity limita a levantar 25 libras is limited to lifting up 25 pounds y no más. and no more. Así fue de grave el accidente. That's how serious the accident was. Pero me recuerdo que cuando me pidieron que hiciera la decisión entre qué quería hacer, And I remember when they asked me to make the decision what I wanted to do, me dijeron por ley, they said by law, por
por causa de tu deshabilidad, because of your disability, a ti te pertenece tener una cantidad de dinero, you can have a certain amount of money, la cantidad que el Estado decida. the amount the state decides. Y por el otro lado, Now, on the other hand, lo que puedes hacer es what reorientación vocacional. you can do vocational rehabilitation. Y me quedé pensando, And I was thinking, era una decisión difícil para mí, it was a difficult decision for me, pero dentro de mi corazón tenía un sueño. but I had a dream in my heart. Mi esposa sabe que yo siempre tenía sueños. My wife knows I've always had dreams. Estudiaba mucho. I studied a lot. Nada oficial, porque yo solo había llegado a 4º grado de primaria allá en el rancho grande donde vivía. Pues. Nothing official because in the ranch where I grew up, I only finished 4th grade. Entonces, no sabía, quería hacer algo, pero no sabía qué. I wanted to do something, but I didn't know what. Pero sí tenía idea hacia dónde I had buscar. ideas though, Y me recuerdo and I remember que, pues finalmente hice la decisión. that I made my decision. Dije yo, quiero tener una profesión, I said, I want to have a profession. quiero ir a la escuela. I want to go to school. Y fui, And I went. y les dije, y me dicen, ¿sabes inglés? And they said, you know English? Dije, no contaba con su astucia, yo no sé inglés. And I said, oh, no, I don't know English. ¿Tienes un GED? Do you have a GED? ¿Terminaste high school? Did you finish high school? Pues no. No. Dice, bueno, pues lo primero que necesitas es No. The first thing you need to do hablar inglés is speak English y traernos copia de tu GED. and bring us a copy of your GED. ¿Qué es eso? Dije. And I said, what's that? Pues me explicaron que era el GED y dije, And they explained it to me, a lo mejor no se puede. and I thought, maybe I can't do this. Pero me recuerdo que en ese tiempo tenía una trabajadora social And I had a social a la que worker nunca voy a olvidar. that I'll never forget. Se llamaba Martina Heredia. Her name was Martina Delia. Ajá. Y ella me dijo, señor Chimal, She told me, Mr. Chiman, yo leí su expediente I've read your report, y su archivo me dice a mí and your files que tells usted me es capaz de hacer GED y you're más. capable of obtaining a GED Le and dije, more. no puedo, es que no, yo nomás fui a la escuela así, I said, I etc. can't, I only went to school for so long, and this and that and the other Y dijo thing. ella, usted sí puede. And she said, you can do it. Voy a llamar y hacer la cita para que haga los exámenes de GED. She said, I'm going to call and make an appointment for you to take the test for your GED. Y dije, bueno, pues, ni modo. And I said, well, okay. Ella hizo la cita. She made the appointment. Fui a las citas, I went to the hice appointment. los exámenes, I took the test. excedí las expectativas educacionales, I met the requirements. los requerimientos académicos quedaron cortos The requirements were short. y después dijeron, qué bueno, ahora tienes que entrar al colegio. They said, okay, now you need to go to college. Y fui al colegio, And I went to college. hice los exámenes para el placement, And el mental placement test, que le llaman, I did the placement test, whatever the name y, was. y salí bien And I did a good job en todos, in all of them. pero había un reto para mí, But there was a matemáticas, challenge for me, it was math. porque yo no sabía sumar, I didn't know how to add, restar ni multiplicar, or subtract, or ni mucho multiply, menos dividir, much less divide. como debiera de ser. Y ese test me costó mucho, And that test was difficult. pero cuando fui, But when I went, ellos querían que hiciera un test de álgebra, decían. they asked me to do an algebra test. Y dije yo, ¿qué es eso? And I said, what's that? ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Yo no sabía qué era, I didn't know what it was, pero ya estaba ahí. but I was there. Y échenme el test. I Si said, quieren, oh, give me échenme the dos o test. tres. Give me ¿no? all of them, 2, 3. Me acuerdo que ese día And that day, fui a hacer ese examen I went to take the test, y cerré mis ojos. and I closed my eyes. Y dije, Señor, tú sabes que yo And I said, Lord, you know I don't no know. estoy mintiendo, Todavía I'm Chris not va a lying, cantar un pero canto. lo necesito. ¿Vas a cantar? but I need your help. Deme las respuestas. Ok, acá, Give me ya the acá. answers.
es un examen que también incluye, usted necesita presentar su proceso, cómo hizo As el trabajo. test, you have to show your work. Sí. Yo no sé, las preguntas eran, ¿cómo le dicen? Multiple choice, The questions had multiple choice answers. que eran respuestas múltiples, o sea, para que se cojas. So for you to be able to choose. Entonces, escogí la respuesta correcta, bueno, ok, pero el proceso, So I could choose the right answer, but the process for how to get there, no sé qué pasó. I don't know what happened. Pero cuando agarré los resultados, mi consejera se llamaba Sally Herman, But when I got the results, la my consejera del colegio, college counselor me dijo, felicidades, Ben, said, "Congratulations, Ben. estás sobreexcedido en álgebra. You Ah, were excelling in algebra." no sé qué pasó, I don't know what happened, pero tenía un sueño. but I had a dream. No sabía nada, I didn't know anything, pero tenía un sueño. but I had a dream. Y empecé a trabajar. I began to work on it. Alguien que fue clave Someone who was y key súper importante and very important fue esta mujer que está was aquí. this woman here, Porque me dijo, tú puedes, because she told me, "You can do it. soy segura que vas a poder. I know you can do it." Pero tenía mi sueño. I had a dream. Para la gloria de Dios, ahora lo digo. For the glory of God, I can say, Pasé por ese colegio. I went to college. Después tomé varias clases en la Universidad de Washington. I took several classes at Washington University. Después me moví aquí y fui 2 años al colegio aquí. Then I went 2 years here at the college. Hice también una carrera de 2 años en un colegio de California. And I also did 2 years in a college in California. Y después hice mi maestría en una universidad en Florida. And I did my master's in a university outside the area. Pero todo comenzó con un sueño. But it all began with a dream. Y ahora sí, ya para terminar, And to finish, déjenme decirles algo más. let me tell you something else. Porque ese es el sueño más glorioso. Because this is the best dream. Mi esposa y yo nos casamos en 1981. My wife and I were married in 1981. Desde entonces estamos felizmente casados. And from that time until now, we've been happily married. Algunos no tan felices. Even though sometimes we don't look so happy. Pero estamos aquí. But we're here. Ha sido largo el viaje. It's been a long time. 56. So we're here. Pero antes de eso, mire, así ocurrió. Yo quería tener muchos hijos. I wanted to have a lot of kids. Así que, pues, yo dije, voy a tener muchos hijos. So I said, I'm going to have a bunch of kids. Pero por alguna razón no llegaron los hijos. But for some reason, the kids didn't come. Tuvimos un hijo muy pronto, incluso antes que nos casáramos ya estaba ahí el hijo que eventualmente adoptamos. We had one even before we got married. We eventually adopted him. Pero no venía un hijo natural de nosotros. But we didn't have a child of our own, a natural birth. Pero me acuerdo que mi esposa lloraba por un hijo. But I remember my wife was crying for a child. Toda mujer casada anhela tener sus hijos. Every married woman wants to have their own children. Y como ella lo ha platicado, circo, maroma y teatro, y no venían el hijo. Like she's shared, the child didn't come. Y un día And one day, yo soñé I dreamt que estaba arrullando un bebé. that I was cradling a baby. Y desde ese día le platiqué el sueño a mi esposa And from the day that I shared that dream with my y le wife, dije a mi esposa, no voy a cargar I un told her, bebé I'm not going to carry any other baby hasta que cargue el hijo de tus entrañas. until I carry our baby.
Y así se quedó. Y ella miró, yo no cargué bebés, más que cuando los presentaba. And she saw I didn't, except for to present them. Incluso cuando los presentaba, a veces pedía que alguien viniera a And encargar al bebé. sometimes when I presented them, I asked someone else Y to creo come que up eso to se me take the quedó hasta child. la fecha, todavía vivo así. And I still do that sometimes. Pues pasaron los años, And years went by. Cumplimos 12 años de casados Had been married for 12 years y no llegó. and no baby. Pero yo había soñado But I had dreamed. y dije, yo voy a cargar mi bebé. And I said, I'm going to carry my own child. Para no hacerles largo el relato, And to not make that a long story, el sueño the dream ya tiene 26 años. is 26 years old. Yo lo sé. I dreamt it Y trabajé. and I worked on it. Dije, no cargo un bebé hasta que cargue. And I said, I won't carry a baby until I carry my own. Y así lo cumplí. And that happened. Ahora, ¿cuál es tu sueño? So what's your dream? Porque déjame decirte, Because I want to tell you, una vez que cumples un sueño, once your dream is fulfilled, necesitas continuar soñando. you need to keep dreaming. Seguir. Keep dreaming. Y si no tienes un sueño, And if you don't have a dream, Dios tiene un sueño para ti. God has a dream for you. So tú tienes que preguntarle al Señor, So you need to ask God, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? ¿Qué son mis metas? What are my goals? ¿Qué son mis propósitos? What are my purposes? He caminado todo este tiempo I've walked all this time, y no sé. and I don't know where. Quiero que escuchen una canción. I want you to listen to a song. Porque no sabíamos para qué nos veníamos, We didn't know why we came, de dónde veníamos. where we came from, Ya está bien. Y no teníamos propósito específico. and we didn't have specific purposes. Pero dentro de toda esa jornada, But in the whole long journey, Dios siempre ha estado ahí. God has always been there, Y Él está buscando and He is there looking que tú y yo entendamos el propósito for us to understand the purpose, y tengamos el sueño. and then to have the dream. Por eso yo te quiero invitar hoy That's why I want to invite you a que te levantes hoy to sobre tus pies. stand up today. Y si no tienes un sueño, And if you don't have a dream, pide al Señor tu sueño. ask God for a Él dream. ya tiene un plan. He has one for you. Él ya tiene un propósito. He has a purpose. La jornada no es fácil. The journey is not easy. La jornada no es corta. It's not short. Pero si tú estás aquí, But if you're here, es porque Dios te ha traído aquí para un propósito mayor. it's because God has brought you here for a bigger purpose. Un propósito más grande que el que tú tenías. A bigger purpose than what you A had. lo mejor tú venías aquí nomás para pasar un tiempo, Maybe you just came here to spend time. pero Dios te trajo aquí But God brought you here con un for propósito a purpose. más grande que el que tú te A imaginas. greater purpose than you Solo can tienes que abrir tu corazón You just need to open your heart y recibir el sueño de and Dios en tu receive vida. God's dream. Porque Dios tiene planes para ti Because God has plans como for los ha you, tenido para mí. like He has had for me. Así que voy a pedir que cerrando tus So ojos I want to ask y con toda la fe y la devoción, and with all devotion, pídele al Señor ask God por ese sueño for o this dream la confirmación de tu sueño or the confirmation of your dream y la fortaleza para seguir adelante. and the strength to Aunque sea continue. largo el viaje, Even though the journey tú vas a is long, llegar ahí, you will get porque there. así como estuvo
con Josué, Because as God was with así como Joseph, estuvo Dios con Moisés as he was with Moses y con todos los profetas, and all the prophets, así estará también Dios contigo. God is with you too. Padre bendito, aquí estamos. Dear Lord, we're here. Danos aquí en la iglesia, Centro de Movimiento Cristiano, Give us here in the church sentido de propósito, the feeling of a purpose, ánimos para cumplir los sueños, a desire to fulfill proponernos metas, to reach goals, alcanzarlas, Señor. to reach our goals. Danos metas y objetivos como iglesia Give us goals and objectives as y a church. danos metas y objetivos por cumplir como individuos, Señor, Goals and objectives as a cada uno de nosotros, to each one of us, para encontrar el propósito mayor para to nuestras find vidas. the greatest purpose, Que podamos cumplir tu sueño, Señor, that we can fulfill el que your dreams soñaste acerca de that you nosotros. dreamt about us. Ayúdanos, Padre. Help us, Lord. Te lo pedimos en el nombre del We Padre, ask in the name of del the Hijo Father, y del Espíritu the Son, Santo. and the Holy Spirit. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.